que es licenciada en Periodismo y Filosofía por la Universidad Complutense, máster en Estudios Avanzados en Filosofía y máster en Estudios Avanzados de Antropología. Actualmente es becaria predoctoral, lleva ya tiempo trabajando en el Departamento de Teoría de Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento de esta facultad y redacta actualmente una tesis doctoral sobre Habermas y Wittgenstein. Es miembro desde 2011 del Instituto de Investigaciones Feministas y ha participado en numerosos congresos y hecho también, bueno, realizado también diversas publicaciones sobre cuestiones relativas al feminismo que no voy a mencionar porque probablemente algunas de las problemáticas que ha tratado irán apareciendo a lo largo de su exposición. Por citar sus intereses principales, destacarían la teoría del conocimiento, la filosofía política fundamentalmente del siglo XX, aunque no exclusivamente, así como la antropología social y el feminismo. En esta media hora que tengo para hablar voy a intentar responder a una crítica que se le ha hecho muchísimas veces a Butler desde que publicara El género en disputa en el 90 hasta prácticamente presente, crítica que he escuchado por muchos sitios, también por los pasillos de la facultad. Entonces, un poco para ordenarme, primero voy a referir a la crítica y luego voy a tratar de responder a la crítica y de ver si la teoría de Butler se adecua o no a esto que sus críticos sostienen. Espero, no sé, mantenerme en orden, estoy un poco desordenada. En primer lugar, bueno, todo empezó en 1990, un debate de filósofas en Filadelfia, poco después de la publicación de El género en disputa, donde tanto Nancy Fraser como Sheila Benjamin criticaron a la autora. Por un lado, bueno, toda esta crítica, debo decir, se basa en si es posible hacer una teoría política, una especie de praxis política, a partir de un concepto tan complicado, tan reducido a veces, como el que parece mantener Butler en El género en disputa. Pues eso, para Fraser, Butler era una pensadora antihumanista, cita literal por cierto, cuya teoría no podía llevar a cabo ninguna crítica normativa en el terreno político, ya que al disolverse todo en el lenguaje, al renunciar a posiciones fuertes de sujeto, imposibilitaba cualquier lucha social. Pues en un tono similar, Benjamin sostuvo en este mismo debate que la teoría de Butler resultaba incompatible con cualquier lucha política emancipatoria, con el feminismo incluso, ya que por su cercanía a la posmodernidad, la autora prescindía tanto de una noción fuerte de sujeto como de cualquier horizonte utópico universal que aunara a toda la humanidad como una meta para mejorar la vida de los humanos. De este modo, según Benjamin, la teoría de Butler no podía ser considerada feminista, esto de feminismo sin sujeto le resulta extrañísimo a Benjamin, sino que además Butler tampoco podía iniciar ninguna reivindicación social, al prescindir de nociones importantes como responsabilidad, autonomía, decisión libre, etc. Además, Benjamin dirige una pregunta muy directa a Butler, es decir, le pregunta, la increpa directamente: si no hay sujeto, ¿quién habla? ¿Cómo puedes mantener una teoría si no hay sujeto? Te contradices, Butler, y el debate empieza a ponerse en este tono. Bueno, la crítica sigue por ahí, hay muchos, tampoco quiero extenderme, me interesa, creo que es interesante y polémica la de Martha Nussbaum en el 99, 10 años después de la publicación El género en disputa. Entonces, en un texto muy, no voy a decir divertido, pero es que es tan indignado, está tan exaltada Nussbaum que a veces resulta divertido. Se llama The Professor's Parody, si algún día lo queréis consultar. En este texto, Nussbaum acusa a Butler de ser una sofista que no hace verdadera filosofía, signifique lo que signifique verdadera filosofía, y que propone una teoría tanto incomprensible como inconsistente, con una retórica muy confusa que en realidad no aporta nada nuevo. Esto de la crítica al sujeto, según Nussbaum, ya lo hizo Hume, lo solucionó Hume, y no merece la pena seguir insistiendo. Entonces, para Nussbaum, la propuesta de Butler, ya no solo en El género en disputa, sino en las obras de finales de los 90, especialmente Excitable Speech, por cierto, traducido en castellano por Lenguaje, Poder e Identidad, no sé muy bien por qué. Bueno, pues Butler imposibilita, dificulta cualquier reivindicación política colectiva, especialmente las relativas a las libertades públicas y los derechos sociales. Esto se debe, según Nussbaum, a que Butler ha vaciado todo planteamiento político de contenido al convertirlo en prácticamente comedia, en un chiste. Es decir, en ejercicios paródicos, incomprensibles, completamente individualistas y muy ineficaces, porque parten de un concepto de sujeto incomprensible y débil, al que además Butler dice que no es completamente libre, sino que le afecta el contexto, entonces no tenemos libertad, esto es un desastre. Nussbaum considera, esto es una cita literal, porque el desastre no era cita literal, que esta tragedia, que esta alianza entre el feminismo con la posmodernidad es una tragedia, porque las posiciones del sujeto pierden fuerza, se abandona cualquier compromiso político
y no se lucha ni por los derechos ni por la justicia, sino solo por asuntos individuales, intereses egoístas, con cuestiones de género, que de nuevo dice Nussbaum que le interesa solo a la mayoría de la población, que no se puede generalizar. Por otro lado, ya acabo con lo de Nussbaum, pero me parece interesante que le dice que en el fondo no le extraña esta postura de Butler porque la considera típica de un sector de la sociedad estadounidense acomodado, en estado de bienestar, que a partir de sus posiciones cómodas puede pensar en disolver el sujeto, en ponerse a reconstruir, pero realmente todas estas posiciones teóricas, según Nussbaum, nos alejan de posiciones más materialistas, de una lucha más práctica, más real. Bueno, tras contar estas críticas y decir que hay bastantes más, si queréis luego las vemos, debo decir que pensaba en un primer momento ver cómo Butler había recibido las críticas y cambiado, ampliado su teoría para responderlas, tanto redefiniendo o matizando su concepto de sujeto, que es confuso, como ampliando su propuesta política. Entonces, mi hipótesis inicial cuando empecé a preparar esto era que el cambio de la teoría de Butler se ve sobre todo a partir de 2001 en una serie de conferencias que dio tras el 11S, donde se muestra muy crítica con la política exterior de Estados Unidos y recuerda a todos aquellos que perdieron la vida después de los atentados, tanto los fallecidos en las Torres Gemelas, pero especialmente a las víctimas civiles de las guerras que inició Estados Unidos desde entonces, las víctimas de Oriente Próximo, no tanto las víctimas propias. Entonces, estas conferencias de 2001 y otros artículos se convirtieron en un libro de título Vida precaria, publicado en 2004, donde Butler señala que se distancia de la posmodernidad, marca un compromiso político bastante fuerte y argumenta que ella no defiende la solución del sujeto, sino una redefinición del concepto. De este modo, esta autora dice que ella mantiene una ontología corporal, lo dice con estas palabras. Esta denominación aparece a menudo en Vida precaria, también en los libros siguientes, y destaca, aquí Butler dice que existe una característica común a todos los seres humanos, que todos tenemos un cuerpo, lo cual implica que somos vulnerables, mortales, que nos pueden dañar, herir, matar, prácticamente en cualquier momento. Quizás me equivoque, pero considero que aquí es una de las pocas veces en que Butler realiza un juicio así general, universal, todos los seres humanos tenemos cuerpo, como, bueno. Pero entonces se separa un poco de la pregunta filosófica, no está tan preocupada en juicios universales, sino lo que le interesa es, si partimos de ese reconocimiento de que no podemos negar de que todos tengamos cuerpo y que nos duela si nos peguen, porque hay ciertas vidas que pueden ser lloradas más que otras, porque hay ciertas vidas cuyas muertes quedan impunes, olvidadas, y otras en cambio son lloradas mucho, salen en los medios y tienen que ser vengadas. Un ejemplo actual, mientras escribía esto, el atentado en Boston, 5 muertos, todo el mundo habla de ello, el mismo día atentados en Bagdad, en Kabul, en cualquier otro sitio, y no aparece apenas en ningún lado. Bueno, para entender esta diferencia de apreciación de vidas, Butler destaca que el cuerpo no se puede entender solo en su dimensión física, ontológica, corporal, sino también tiene una dimensión social. A esta dimensión social, en marcos de guerra, la llama ontología social, que, no sé, como que compensa o contrapesa un poco esta ontología corporal, y la relaciona con la percepción que los otros tienen de nosotros, especialmente aquellos otros con poder, políticos, medios de comunicación, personas de autoridad, de tal modo que se crean una serie de categorías de percepción diferencial. En el caso del ejemplo que acabo de poner, víctimas del mundo occidental, víctimas de Estados Unidos cercanas versus víctimas de países lejanos que no conocemos demasiado, o frecuencia de atentados que parecen más comunes allá lejos que aquí cerca. Es decir, entonces, ¿me quieres el móvil? ¿Del decano? Vamos a cogerlo. El señor decano. En ausencia... Bueno, creo que los organizadores de la jornada, uno de los organizadores de esta jornada tiene que resolver esto. Bueno, disculpad. Estamos hablando de distintas categorías para hablar de las personas. Que el móvil sea el decano cambia nuestra percepción del móvil. Entonces, dependiendo de estas categorías, parece que hay mayor o menor posibilidad de vivir más o menos tranquilamente, dependiendo de cuestiones históricas, contingentes, como haber nacido en un país en guerra o tener mayor o menor situación económica social. Entonces Butler empieza a escribir en nombre de todas estas personas amenazadas, cuya vida puede ser más amenazable, menos reconocida, menos llorable, por cuestiones contingentes, prácticamente no controlables por nosotros. A todas estas vidas las llama vidas precarias. Y, bueno, todas sus obras del 2000 las dirige para pensar la existencia de estas vidas, para pensar cómo podemos ampliar nuestras categorías, nuestra sensibilidad, para tenerlas en cuenta. Bueno, aquí como que
porque voy un poco al principio, porque no considero que haya un cambio radical en la política de Butler y que a raíz del principio de 2000 cambiara su teoría, empezara a pensar en las vidas precarias y se preocupara por cuestiones más políticas, más sociales. Releyendo sus primeras obras me di cuenta que incluso en las primeras, Género en disputa, Cuerpos que importan, ya tenía una especie de comprensión similar a esta que acabo de contar, tanto del sujeto como de la realidad social. Por lo tanto, la tesis de esa charla era que cabe encontrar una continuidad en la obra de Butler, de sus primeros libros, en lo que se refiere a la concepción del sujeto y de la realidad social, que la aleja bastante de la posmodernidad. Su preocupación por las vidas precarias, aunque en un primer momento no las llamara así, no surgió de la nada a inicios del nuevo siglo, sino que ya está presente en sus primeras obras. En lo que queda de charla voy a centrar en ver un poco cómo aparecen estas vidas precarias en las primeras obras y hablar un poco de Butler y política. Empiezo con el Género en disputa y reconozco que es una obra que me ha costado siempre muchísimo trabajo, es muy oscura, muy enrevesada y no se sabe muy bien cuándo Butler está diciendo algo, criticando a alguien, cuándo es irónica, etcétera, etcétera. Pero bueno, si algo queda claro de toda la confusión del género en disputa es que Butler cuestiona la existencia de una naturaleza separada del lenguaje y previa a la historia y a los significados que creamos los seres humanos. No acepta la existencia de un ser humano en un estado de naturaleza, no entiende muy bien cómo podía ser eso, lo considera un mito fundacional de nuestra historia, una idea que surgió en la modernidad con una concepción muy determinada de lo que es ser humano, que al mismo tiempo es una concepción como muy restringida, que limita muchísimo las posibilidades de ser humano. Tampoco admite la diferencia sexo-género si entendemos sexo como algo natural y género como algo cultural, luego inventado luego, impuesto luego o algo así. Y rechaza por último la comprensión del cuerpo como una superficie plana o rectángulo vacío que recibe, donde se le pintan significados culturales. Entonces, para Butler, lo que somos los seres humanos, nuestro cuerpo, para Butler en el género en disputa, tengo que matizar. Todo esto, lo que somos, nuestra existencia, no es independiente de su comprensión o significado social. A raíz de este juicio del extraño han empezado todas las críticas que destaqué antes. Pero bueno, vamos a intentar comprender esto. Según Butler, en el momento de teorizar sobre la existencia humana, dependemos ya de una serie de categorías o redes de saber-poder que restringen y limitan la comprensión de lo que somos como seres humanos, de lo que, por ejemplo, significa pertenecer a un género o al otro. Aquí vemos una influencia Foucaultiana bastante grande, pero no voy a extenderme. Entonces, un poco para ver por dónde iban las críticas y por dónde va la teoría de Butler, hasta donde yo lo veo, en el género en disputa no se niega la existencia del cuerpo, del sujeto, sino se trata de comprender cómo incluso en nuestros significados cotidianos partimos ya de una conceptualización determinada de los cuerpos. En este caso, una diferencia binaria excluyente entre géneros, en un ámbito heterosexual, bastante patriarcal, que no reconoce a quien no está dentro de estas categorías. Esa estructura está tan incorporada que se llega a asumir como la realidad, como si fuera realmente lo que es. Y de este modo, si partimos de este esquema binario exclusivo, vemos como hay ciertas personas, ciertos sujetos que existen, pero no se ven reconocidos por la categoría y de este modo quedan invisibilizados, fuera, marginados, discriminados, una especie de marca diferencial. Pero siguen existiendo, insisto. Entonces, en este sentido, Butler critica que nuestra comprensión habitual del concepto de sujeto no quepa una diferencia. Otras identidades sexuales, otros deseos, otras reivindicaciones o luchas políticas. Y cuestiona esta idea de sujeto que está dentro de una matriz heteronormativa, patriarcal, como muy opresiva, y que no permite que otras personas se expresen sus deseos, sus reivindicaciones. Voy a saltar un poco porque creo que esto del sujeto. Y debo decir que sí, que el género en disputa es bastante oscuro y que debemos pensar en el momento por qué lo escribió o por qué tanta rearticulación del sujeto o por qué esta retórica tan complicada. Está marcado dentro de la teoría queer, está hablando de todos aquellos colectivos que nunca han tenido reconocimiento ni en la filosofía ni en el feminismo. Si pensamos en el sujeto del feminismo como algo universal, que acoge a todos una especie de reivindicación única en contra del patriarcado, según Butler existen muchísimas manifestaciones. Por ejemplo, en este caso se acuerda del feminismo chicano, se me van los nombres, no voy a citar nombres. Feminismo chicano, feminismo negro, colectivos LGTB, que están allí con sus reivindicaciones políticas, se pueden considerar feministas y no están reconocidas. Pero bueno, más allá del género en disputa, quizá merece la pena aludir a su segunda obra, Cuerpos que importan, donde insiste en estos temas de forma, para mi gusto, más comprensible. En esta obra, Cuerpos que importan vuelve a cuestionar la dicotomía naturaleza-cultura, pero en este momento Butler explícitamente no niega al material la consistencia física de los cuerpos, dice que importan, que existen.
aunque, ahora bien, afirma que esta materialidad es inseparable de la norma que los regula, que los ordena y que los normaliza. En esta especie de norma que regula los cuerpos ya se da la discriminación de ciertos sujetos. Si nos ceñimos exclusivamente a un nivel atómico, cabe sostener que existen diferencias físicas reconocibles, bastante incuestionables entre hombre y mujer. Pero esto no es la solución al problema de Butler, porque si vamos un poco más allá, diferencia hormonal, cromosómica, aumentan las dificultades en los casos intermedios, los casos que no se pueden incluir entre hombre y mujer, intersexuales, hermafroditas, etc. Ahora bien, según Butler, ni siquiera esta diferencia anatómica entre hombre y mujer está libre de connotaciones culturales y sociales. Sostiene que la percepción de esa diferencia natural no ha sido siempre igual, sino que ha ido cambiando históricamente y acumulando distintos significados que no se justifican por esa diferencia anatómica y que generalmente, a partir de una diferencia aparentemente natural, se van acumulando significados sociales, los cuales, históricamente, han traído como discriminación de la mujer e invisibilización a todos estos sujetos que no podían entenderse en esta diferencia. Ya no solo el asunto preocupante de los hermafroditas, sino también homosexuales o incluso hombres y mujeres cuyos cuerpos no se adaptan al calor del momento a las concepciones de lo que significa ser hombre o mujer. Puede que sea obvio, pero me estoy refiriendo a hombres con rasgos aparentemente femeninos y mujeres varoniles. Estos matices, estos adjetivos, se deben a una diferencia sexual, a una concepción cultural. No queda muy claro y generalmente han sido motivo de crítica, de discriminación. Bueno, por todos estos hechos, la autora sostiene que la diferencia sexual no es tan natural como la presentan, sino que es una construcción ideal, con un origen histórico contingente que se impone a los cuerpos reiteradamente, aquí la performatividad, y que nos obliga a adoptar estos roles masculino y femenino. Bourdieu hubiese llamado a esto incorporación de un hábitus, y creo que quedaría más claro, pero bueno. Esta imposición reiterada tiene efectos en la realidad, como por ejemplo se va asumiendo que las mujeres son más débiles y que no pueden desempeñar ciertas tareas. Hay otro ejemplo muy bueno, que por cierto también viene de Bourdieu, testimonio de transexuales, cambio de hombre a mujer, que en esta transformación cada vez se sentían más débiles y decían que físicamente se veían más débiles porque más personas, más hombres se ofrecían a ayudarlas. De tal forma van asumiendo, incorporando estas tendencias y terminan teniendo un cuerpo como más débil. Bueno, hasta el momento he intentado explicar lo que entiendo yo por crítica al sujeto de Butler, que en ningún momento, tal y como yo lo veo, dice que el sujeto no exista, sino que tenemos que entenderlo de otro modo. A continuación voy a destacar otro aspecto interesante de la obra de Butler, que la verdad he visto bastante poco en sus críticos y que lo considero importante, porque en Cuerpos que importan, Butler se opone, critica bastante a lo que ella denomina el constructivismo lingüístico radical, que trata de explicar el sujeto como una creación lingüística y cultural y afirmar que el género es completamente ficticio, construido, y que podemos generar, inventar el género que queramos. Este constructivismo radical, aunque Butler, la verdad, no de nombres, yo lo atribuiría un poco pues, al feminismo francés de la diferencia, especialmente Hélène Cixous, Lucille Garay, quizás cierta Beatriz Preciado, pero insisto, Butler no habla de autoras. Entonces, en nombre de la materialidad del cuerpo y de un cierto realismo, Butler critica a estos excesos reduccionistas, constructivistas, y considera que teóricamente no se sostiene y que no entendería cómo sería una práctica ligada a este constructivismo. Encuentra un dilema sin salida en el constructivismo. Por un lado, si todo es lenguaje, si todo es creado, Butler puede preguntarse, y de hecho lo hace, la misma pregunta que antes le hacía Benjamin Baella. Si todo es lenguaje, si todo es creado, ¿quién crea? ¿Qué pasa con el sujeto? Y por lo tanto critica el constructivismo por mantener una concepción idealizada del lenguaje, separada de nuestras vidas, separada de las personas que hablan y cercana, cita literal de Butler, a un Dios performativo o ser divino que da vida y constituye todo lo que nombra. Fin de cita. Entonces, para Butler, cuando el constructivismo se acerca a este polo idealista, se olvida, no tiene en cuenta, otra cita literal, de la realidad de los cuerpos, de la pertinencia de la ciencia, los datos de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, y le atribuye al constructivismo una cierta somatofobia con la que ella no puede estar de acuerdo. Por otro lado, en el segundo polo del dilema, si no se admite este constructivismo hasta el límite donde todo es lenguaje, no le queda más remedio que aceptar un sujeto enunciador, principio del lenguaje, antes del lenguaje, pero sí, acepta a las personas pero no las explica. Se convierte en una categoría no explicada de la teoría, en un cierto supuesto no explicado, problemático, de nuevo sin solución según Butler. Por estos motivos, por este dilema, Butler considera que el constructivismo radical
no le satisface y afirma la existencia de los cuerpos, pero como ya he explicado, no voy a insistir, un poco con las categorías que nos definen. En Cuerpos que importan, las categorías son entendidas como actos de interpelación continuados, ha sido niña, un poco que van acumulando significados y connotaciones culturales. Y aquí otro argumento que me cuesta trabajo, tampoco creo que haya que tomar todo lo que dice Butler al pie de la letra, pero de nuevo todo este contexto, categoría cultural, no implica un determinismo, como que lo que más importara fuera contexto, sino también admite una libertad del sujeto, una tensión siempre constante entre los significados que nos vienen impuestos y los significados que nosotros como sujetos nos atribuimos, intentamos autodefinirnos. Siempre hay como una tensión entre estos dos polos, y en esa especie de lucha dialéctica entre significado externo y autodefinición aparece la libertad y un poco la autodefinición del sujeto. Pero bueno, no voy a insistir. Me queda, no sé cuánto tiempo me queda. Voy bien, bueno. Pues un poco para acabar, voy a intentar entender o decir que no entiendo a Butler como una autora postmoderna, y que hay un artículo muy interesante que escribió en el 92 llamado Fundamentos contingentes, feminismo y la cuestión de la posmodernidad, donde se desmarca del posmodernismo. Ella afirma que no se puede entender como una autora posmoderna. Bueno, este texto se inicia con una crítica a sus críticos y una especie de aclaración conceptual. Para Butler, todos los que le dicen eres una autora posmoderna y descarta su teoría por pertenecer al posmodernismo, considera que en esa crítica subyace una incomprensión de lo que significa ser posmoderno, porque lo que hacen los críticos, según Butler, es igualar, identificar todas las posturas de la diferencia, ya sea constructivismo, relativismo, cualquier ismo de la diferencia que se os ocurra. Las entienden todos como igual, como aquella postura que acaba con el sujeto, con la historia y con los horizontes normativos, y la rechaza en bloque. Y según ella hay que hilar fino. De este modo sostiene Butler, intentando entender distintas posturas postmodernas, que si en algún sentido ella recibe influencia de esto tan complejo y diverso que he llamado posmodernismo, es por la intención crítica de este movimiento, que pretende cuestionar, matizar y construir los significados y categorías de la modernidad, que nos han venido como dados, como si fuera exactamente la única forma de explicar la realidad, cuando puede haber otras. Pero, continúa Butler, se siente más cómoda con la denominación postestructuralista y reconoce sobre todo que su influencia viene de Foucault, especialmente por la conceptualización del poder que hizo este teórico y por sus trabajos para mostrar la genealogía de los conceptos. Ahora bien, Butler dice que tampoco entiende a Foucault como un autor estrictamente posmoderno, ya que toda su crítica, me gustaría pensar que tanto la de Foucault como la suya propia, se dirigen hacia categorías de la modernidad. Entonces, una obra, pregunta de Butler, que se dedica a criticar todas las categorías de la posmodernidad, ¿se puede entender como moderna o como posmoderna? Bueno, en vez de jugar con palabras sin contestar a esta pregunta, Butler insiste que su intención es repensar el sujeto, categoría moderna por excelencia. Pero de nuevo, esto no significa que lo pretenda eliminar, y lo que sus críticos parecen haber entendido es que el hecho de cuestionar, de matizar, de criticar una noción como la del sujeto no significa renunciar a esta categoría, sino repensarla. Otra vez estoy contando lo mismo. En este momento, después de contar un poco, espero que haya quedado un poco más claro la forma de criticar, de repensar el sujeto que tiene Butler, me gustaría pensar dos ejemplos prácticos, casos que he encontrado un poco en la teoría, pero aplicados a la realidad, de pensar esta crítica del sujeto de Butler, manteniendo lo que es una cierta materia, los cuerpos existen, ahora bien, se pueden pensar desde distintos puntos de vista a partir de distintas categorías. Traigo pues, si se ve esto, dos ejemplos. Quizás habría que apagar la luz o correr alguna cortina para que se viera algo. En primer lugar, hay una filósofa de la biología estadounidense llamada Anne Fausto-Sterling que ha hablado de los 5 sexos, cuestionando o matizando que la diferencia binaria hombre y mujer se queda corta, ya que hay entre un 5 y un 10% de la población que no encaja en esta categoría. Fausto-Sterling habla de 5 sexos: hombre, mujer y los intersexuales o hermafroditas, que se dividen a su vez en 3 tipos. El hermafrodita, que tiene ambos órganos sexuales, lo que ella llama meres o pseudohermafroditas masculinos, que poseen testículo y vagina pero no ovarios, por contar la anécdota que creo que estaría Ana Igartiburu, y los fems o pseudohermafroditas femeninos.
que tiene ovarios y micropene pero no testículos. Esto creo que podría ser un buen ejemplo de una teoría que no cuestiona los cuerpos, sino que entiende que cambiando las categorías se puede reconocer la existencia de más personas, como que ajustarse más para intentar comprender una realidad que es mucho más compleja de lo que en un primer momento parecía. Y en segundo lugar, hay otra forma de clasificar que afecta más a los géneros que a los sexos. Entonces, esta se ve, bueno, no se ve demasiado bien la letra, pero se tratan de los resultados de una encuesta realizada por Brown y Bansky en colectivos transexuales de Reino Unido, donde les preguntaban a distintos colectivos que cómo se autodefinían, que dieran la categoría en la que se sentían involucrados o identificados como transexuales. Y salieron 17 categorías no excluyentes que de vez en cuando intersecan. Aquí podemos ver un poco el esquema. La de abajo morada son los transexuales que eligen operarse y la de más arriba, inclusiva azul, son los transgéneros que prefieren mantener las partes sin operar. Bueno, lo más interesante, aparte de pensar cómo las categorías pueden ser mucho más múltiples, cambiantes, diversas, ricas que lo que nos vienen acostumbradas, es que no se trata solo de una encuesta sociológica para acumular datos, para describir, sino que inició todo un debate en Reino Unido sobre si debería aparecer la categoría trans en los documentos nacionales de identidad, si estos colectivos, transexuales especialmente, tenían derecho a una asistencia gratuita a la hora de operarse. Y bueno, en 2010 salió una especie de ley por la igualdad en Estados Unidos. 3 minutos me dice, queda bien. Bueno, que cambiaron la ley para reconocer que no debía haber ningún tipo de discriminación por motivos de orientación sexual ni por de género, y todo esto se inició a raíz de estos debates. Otra vez, se mantiene el cuerpo, no se dice que no exista, pero se cambian las categorías y se fomenta el debate político. En estos 3 minutos que me quedan, voy a decir que Butler sí que cuestiona, critica bastante la existencia de un sujeto, más que de un sujeto, de un concepto de sujeto. Se refiere al individuo completamente libre, autónomo, lo que Foucault llamaría ¿cómo era? Perdón. El individuo de sí, o lo que nuestros políticos llamarían el emprendedor. Esta concepción neoliberal de que somos completamente libres, podemos hacer lo que queramos siempre que no afectemos a los demás y tenemos claras nuestras metas y con mucho esfuerzo podemos llegar a ellas. Esta idea de sujeto autónomo, libre, completamente preclaro es bastante nociva para Butler y pretende cambiarla por su noción de vidas precarias, que reconoce, como ya he explicado al principio, así que no voy a insistir, la interdependencia de los sujetos y nuestra cualidad de poder ser dañados. Entonces empieza a plantear la necesidad de replantear la política, la ética, que no parta de un concepto de individuo cerrado, de alguien invulnerable, completamente fuerte, del sujeto de la política estadounidense, según Butler, sino del reconocimiento de que somos vulnerables. Y quiere, por lo tanto, mostrar el carácter precario de las vidas perdidas de todos los conflictos bélicos y a partir de ahí, del reconocimiento de que todos somos precarios, de que a todos nos pueden dañar, comenzar una oposición ética y política a la política exterior de Estados Unidos, a la política beligerante, para que todos los seres humanos en su calidad de vidas precarias puedan ser reconocidos y nadie sea dañado por conflictos bélicos. Entonces, para acabar, Butler, esta cita era de Bancos de Guerra, todos los seres humanos deben ser reconocidos en su calidad de vidas precarias y de este modo inaugurar una ética y una política que parta más de la defensa de la vida, de que nadie debe ser dañado, en vez de una protección de las fronteras o una agresión al enemigo o algo así. Una propuesta política de Butler todavía me cuesta, pero bueno, que va por ahí. No queremos hablar de fronteras ni de enemigos, sino de vidas dañadas. Y se refiere a un horizonte universal, a una necesidad de reconocer que todos los seres humanos tienen que estar reconocidos bajo esta categoría. De luego me suena una categoría mucho más moderna que posmoderna, en el sentido que está hablando de un horizonte universal. Por supuesto, debo decir, es inalcanzable, no va a haber un momento, según Butler, donde todos los seres humanos estén reconocidos, porque siempre hay casos de discriminación, porque siempre se puede defender algo más, porque siempre va a haber alguna minoría marginada o alguna minoría que algo más. Por lo tanto, horizonte universal no predeterminado, no alcanzable, porque siempre habrá casos donde podamos seguir discutiendo, y sin embargo lo veo como un rasgo moderno. Y ya para acabar, no creo que de nuevo sea algo
que ha aparecido en la obra de Butler en 2010, sino que estaba latente o como una intención en sus primeras teorías. El género en disputa ya hablaba de la necesidad de reconocer a todas las identidades sexuales. Esta especie de imperativo, tenemos que reconocer a distintas identidades, a distintos cuerpos, a distintas personas, se va extendiendo para aplicarse a distintos colectivos, distintas minorías, pero está presente desde el principio. Voy a acabar con una cita del género en disputa, donde con la forma oscura de escribir el género en disputa cabe percibir rasgos de este horizonte universal, aplicado, en este caso, como ya sabemos, a identidades sexuales. Entonces, leo. Si la subversión es posible, se efectuará desde dentro de los términos de la ley, mediante las opciones que aparecen cuando la ley se vuelve contra sí misma y produce permutaciones inesperadas de sí misma. Entonces, el cuerpo culturalmente construido se emancipará, no hacia su pasado natural ni hacia sus placeres originales, sino hacia un futuro abierto de posibilidades. Muchas gracias.